¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a su canal Buenas Nuevas. En este día vamos a estudiar la lección de escuela sabática, una lección que nos viene enseñando muchas cosas en cuanto a la tragedia humana y la visión de Dios y cómo un cristiano debería responder a ello. Esta semana pues no fue la excepción o no va a ser la excepción. Así que yo te invito en este día a que estudiemos nuestra lección de escuela sabática. Como tal, yo uso esta, no sé si se alcanza a ver, dice ES7, es una aplicación que me gusta mucho. Aquí no hay ningún patrocinio de ningún modo, de ningún tipo, entonces es simplemente la aplicación que más me gusta para estudiar en el teléfono. Correcto, damos clic, se abre de la siguiente manera. Nos muestra el título de la lección del trimestre y nos muestra todas las lecciones de escuela sabática, ¿correcto? Las tres selecciones, en este caso vamos a seleccionar la que dice el conflicto cósmico, que es la que nos toca esta semana. Le damos clic, como tal ya vienen agregados los versículos para que, bueno, siempre es bueno abrir nuestra Biblia, pero aquí ya los trae complementando la lección y tú puedes subrayar como tal algo que te haya parecido interesante. En las preguntas también puedes contestar la pregunta para que el día sábado tú puedas llegar y comentar de buena manera con tu aplicación, ¿correcto? Vamos a empezar desde el día sábado. El día viernes nos va a manejar el conflicto de los siglos, pero yo estoy recurriendo a un libro que se llama Historia de la Redención, un libro que yo les recomiendo mucho, ¿correcto? Que es de Elena de White, Espíritu de Profecía, hermanos. Bien, dice el versículo a memorizar: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Una vez más, vamos a hablar entre este gran conflicto que tenemos los cristianos, los seguidores de Dios, contra el enemigo del hombre, el enemigo de Dios, Satanás. ¿Correcto? Dice, la gran controversia en Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica, aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que han caído se ha revelado contra él, es un motivo destacado en las escrituras. Y una de las muchas preguntas que nos hacen allá afuera es: ¿por qué, si Dios conocía el futuro y sabía que Satanás se iba a revelar, por qué no lo destruyó? Si sabía que iba a hacer caer a Adán y a Eva, ¿por qué no lo destruyó de inicio? Y en esta lección de esta semana vamos a estudiar toda esta parte, ¿correcto? Bien, vamos a pasar al día domingo. Este es un repaso de apoyo, hermanos, como tal, entonces vamos a irlo desglosando paulatinamente, aunque no vamos a tardar mucho. Dice, domingo 23 de febrero. Nos pide leer Mateo 13, 24 al 27. Vamos a darle lectura. Como les comentaba, la aplicación ya trae como tal incluidos los versículos. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? La pregunta hecha hace un momento. Si tú sabías que iba a haber pecado, ¿de dónde salió? O sea, ¿por qué no destruiste a Satanás? Si se supone que todo lo que tú creaste, Dios, era bueno, ¿por qué entonces pecó Satanás o empezó a hacer maldad Satanás? ¿Correcto? Dice, Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo. Al ver esto, los criados del propietario le preguntan: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Esto se asemeja a la pregunta que se oye a menudo acerca del problema del mal. Si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay maldad en el mundo? O sea, ¿por qué hay maldad en él? Nos hace la pregunta. Dice la siguiente
parábola, Mateo 13, 28 al 30. Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, 37 al 40 dice: Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin del siglo. Aquí Jesús responde la situación de cómo va a ser el fin del mundo. Sabes, hermano, justo en este libro dice, vamos a leer un poco más adelante, que cuando todos los ángeles malos se rebelaron, había algunos que no se habían rebelado prontamente, sino que guardaban todavía en su corazón esta parte de maldad. Entonces hubo un juicio en el cielo, en el cual dejó que todos se rebelaran. De la misma manera hoy, hay cosas malas aún dentro de la iglesia adventista. Eso no se puede negar. Pero dice que todo en algún punto va a tener su pago, va a tener su recompensa según haya sido el actuar de cada uno de nosotros. Dice, esta respuesta, sin embargo, provoca la siguiente pregunta: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? En otras palabras, ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? El amo dijo entonces: no, ¿para qué sacar la cizaña? No arranquen también el trigo. Dejen crecerlos juntos, y mientras este mundo no acabe y mientras Jesús no venga, tendremos que convivir entre cizaña y trigo. Ahora, siempre que llegamos a este tipo de ejemplos, nos ponemos a nosotros como trigo, pero considerar también si cada uno de nosotros estamos actuando realmente como trigo o como cizaña. Vamos al siguiente día, que es el día lunes 24 de febrero, el origen del conflicto en la tierra. Aquí nos manda a leer Génesis 1:31 y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Nos dice la pregunta: ¿qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó? ¿Y por qué es importante la respuesta a esta pregunta? Nos dice este versículo que vio Dios que era bueno en gran manera. Es decir, no solo era bueno, decimos aquí en México, era buenísimo. ¿Es correcto? Entonces, dice, según Génesis 1:31, el mundo era bueno en gran manera cuando Dios lo creó. En Génesis 1 no hay ningún indicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. ¿Cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana? Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Este diálogo lo conocemos muchos. Es el diálogo entre la serpiente y la mujer, ¿correcto? Dice aquí el versículo 1 de Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Aquí, mis hermanos, no se está refiriendo al animal como tal, que es la serpiente. Se está refiriendo a Satanás, que era más inteligente que todos los animales de la tierra. Entonces empieza el diálogo, con que Dios te ha dicho no vas a comer, y empieza a endulzarle el oído a Eva, y Eva cae. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, Eva no creyó que estuviera haciendo algo malo, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ahí cae el pecado al mundo, ¿correcto? Ahí es donde pues viene el acabose. Lo comentaba con mi clase el sábado pasado. Como tal, imagínate, hermano mío, que cada día, por culpa de este suceso, que duró muy poco tiempo,
Es decir, ¿cuánto pudo haber durado la plática entre la serpiente y Eva, y entre Eva y Adán para convencerlo de comer del fruto? Debido a este suceso, nos tenemos que parar a las 4 o 5 de la mañana a trabajar, nos tenemos que enfermar, nos duele cuando nos espinamos, nos cansamos, ¿no? Tenemos que sufrir problemas de obesidad, cardiovasculares, diabetes, hipertensión, etcétera, debido a la entrada del pecado. Y esta parte es importante. Dice, en este relato vemos mentiras dichas por la serpiente acerca del carácter de Dios. La serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios, ¿correcto? Aquí en otras partes de la escritura, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con quién y a quién creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Yo te voy a leer una parte de Historia de la Redención. Historia de la Redención en la página número 11, ¿correcto? Puedes ver que dice la caída de Lucifer. Antes de su rebelión, empieza a decirnos el libro, Lucifer era un ángel honrado y excelso en el cielo, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios, es decir, era el tercero en el cielo. Era Dios Padre, Dios Hijo, y seguía de ahí Lucifer. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que el de los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes de la creación de los ángeles. Lucifer le tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía únicamente a Cristo. El pecado de Lucifer empieza por la envidia a Jesús. Nos dice el párrafo 2 de la página 12. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía con gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar los planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era el favorito de todos los ángeles. El ego, hermano, el ego. El ego es el que acaba la vida de muchos de nosotros. Y mientras más humilde te sientas, déjame decirte que estás en más peligro de caer en el conflicto del ego, de sentirte un favorito entre la iglesia. No es sano, no es cosa divina el hecho de que nosotros nos sintamos superiores o menos pecadores a nuestros hermanos, ¿correcto? Vamos a pasar al día martes, el gran conflicto en el cielo. Génesis 1:3 demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. Nos manda a leer Ezequiel 28:12 al 19, que nos describe a un Lucifer aún en el cielo. Dice, tu querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Lucifer era el encargado de cubrir a los demás ángeles de la gloria de Dios. Él estaba conectado directamente con Dios. Él estaba muy cercano a Dios. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Miren, hermanos,
Nos dice el párrafo aquí antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín o ángel protector. Esta parte es muy interesante, ya que dicen o se dice que nadie elige un lugar bueno por un lugar peor para vivir. Pero Satanás hizo esto. Satanás, siendo ángel, siendo Lucifer, eligió la maldad y eligió el conflicto con Dios. Y en este caso el conflicto evoca no a una guerra directamente, evoca a lo que Dios decía. Satanás lo quería contradecir. Vamos a leer otro pequeño párrafo de este libro. Dice la página 12. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos con el Padre y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo, y rebelarse contra la autoridad del Hijo era rebelarse contra la autoridad de Dios. Dice el párrafo 3 en la página 13. Los ángeles lloraron, los ángeles buenos. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? No se sabe cuál es el origen como tal del sentimiento en Satanás, pero se sabe que fue la envidia y el orgullo lo que generaron todo el demás pesar para él y para los demás ángeles. Dice aquí, guerra en el cielo, página 14 de Historia de la Redención. Se convocó a todos los ángeles para que comparecieran ante el Padre, a fin de que cada caso quedara decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y conocer sus propósitos. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus designios más secretos a su Hijo. Dice el penúltimo párrafo de la página 15. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales lucharon contra el gran rebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido compañeros suyos de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. Gran parte de los ángeles vino aquí y es lo que conocemos hoy como demonios o como ángeles malos. Vamos al día miércoles. Dice, si me adoras. Aquí nos habla del conflicto que hubo, las palabras que cruzaron Satanás y Jesús en el desierto. El afán de Satanás por usurpar el trono de Dios también se revela en los relatos de Mateo 4 y Lucas 4. Dice Mateo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días sin comer, hermanos. A pesar de la divinidad, Jesús era humano. 40 días sin comer, y en 40 días Satanás no lo visitó. ¿Saben hasta cuándo lo visitó? Hasta cuando tuvo hambre. Hasta cuando Satanás se dio cuenta que Jesús tenía hambre, entonces llegó. Porque en el punto más flaco de nuestras vidas, en el punto más vulnerable para nosotros, es cuando Satanás decide atacarnos. Y te va a atacar por lo más vulnerable que tienes. Puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos. Puede ser que tengas una vida tranquila con tus hijos o tu pareja, o que seas una persona soltera. Pero él puede atacar tu trabajo. Él puede atacar tu vida como tal. Entonces, querido hermano, nos damos cuenta aquí que Satanás viene a molestar a Jesús,
Ahora, el deber ser del cristiano debería ser el mismo de Jesús. El contestar con un escrito está. Porque Jesús le dijo en todo momento, escrito está, escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está también, no entrarás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Correcto? Y al final Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Espíritu había guiado a Jesús al desierto con el propósito expreso de que Jesús fuera tentado por el diablo. Y nos dice también, la tercera tentación revela claramente lo que el diablo está tratando de lograr. Quiere que Jesús lo adore. Satanás intenta esta vez usurpar la adoración que solo se le debe a Dios. Y como lo leímos también en la historia de la redención, la adoración que Dios solamente quiere para su Hijo. Pasamos al día jueves, la naturaleza del conflicto cósmico. Hemos visto algunos pasajes que revelan un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Pero, ¿cómo es posible tal conflicto? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? Dice el segundo párrafo, en su trato con el pecado, Dios solo podía emplear la justicia y la verdad. Satanás podía usar lo que Dios no podía usar, la adulación y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios. Y no es que Dios no pueda usarlo, hermanos. Dios todo lo puede. Pero en su infinito amor, si algo quiere Dios, es no engañarte. Y es hablarte de frente. Vamos a leer otro párrafo que está en Historia de la Redención. Esta es la página 24. Dice, conspiración contra la raza humana es el tercer párrafo. Satanás consultó a sus ángeles malignos a fin de realizar un plan, pero no todos estaban de acuerdo en llevar a cabo ese arriesgado y terrible plan. Les dijo que no confiaría a ninguno de ellos la realización de esa tarea, porque creía que solo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante. Quería que ellos consideraran el asunto mientras él se dedicaba a estar solo para madurar sus planes. Trató de convencerlos de que esa era la única y última esperanza. Si fallaban, desaparecería toda perspectiva de recuperar el cielo y dominarlo o cualquier otra parte de la creación. Porque sabes que Satanás no quiere ser tu dueño. Satanás, desde el inicio, no quería que tú le adoraras, hermano. Satanás quería que le adoraran como se le adora a Dios, pero quería hacerlo en el cielo. Y por eso es que es la batalla y el conflicto cósmico, porque la batalla no es nada más aquí. Es aquí porque aquí se quedó atrapado. Pero en sí Satanás lo que quiere es gobernar todo el universo, el cual solo le pertenece a Dios. Bien, hermanos, nos dice al final el día jueves, el plan del diablo ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso, y que su ley es opresiva y perjudicial para ellos. Entonces, cada que el conflicto llegue a tu cabeza y tú digas, ¿por qué Dios? ¿Por qué si pudiste detenerlo no lo hiciste? Ten en cuenta que Satanás está hablando aquí. Cada que el conflicto llegue a tu cabeza y tú digas, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú quieres, Dios mío? Si yo quiero ser libre, si yo quiero hacer otra cosa, a mí me gusta tomar, a mí me gusta el baile, ¿para qué pusiste órganos sexuales en mi cuerpo si no me ibas a dejar usarlos como yo quisiera con el sexo ilícito? No es así, mi querido hermano. No dejes que Satanás te atrofie la cabeza, porque así como lo hizo con Adán y Eva al trazar un plan para que él exclusivamente tratara de convencerlos y los convenció, cada día con nosotros intenta hacernos caer para que nosotros dejemos de creer en un Dios todopoderoso. Para terminar, el día viernes dice, nada enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la aparición del pecado, de que no hubo retención arbitraria de la gracia divina ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar al surgimiento de la rebelión. No es culpa de Dios que exista pecado. No es culpa de Dios que el pecado exista hasta el día de hoy.
No es culpa de Dios lo malo que te pasa, ni es culpa de Dios las tragedias de este mundo. Luchemos, hermanos, luchemos cada día para alcanzar la recompensa que es el cielo, para poder hablar cara a cara con Dios y poder preguntar todas estas cosas. Dios te bendiga, querido hermano. Qué bueno que decidiste estudiar con nosotros. Nos vemos en la siguiente lección. Terminemos con una oración. Amoroso y querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a no temer, a entender tus designios, a entender que este mundo no es justo, pero no es por culpa tuya, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos en cada parte del mundo que nos estén viendo. Acompáñanos siempre, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.